Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy tenemos una temática bastante profunda, la cual he titulado La voz que rompe el ruido. Y entonces, en esta temática y en esta conferencia vamos a ver lo siguiente. Vamos a redescubrir la voz de Dios que transforma, restaura y da propósito. ¿Y qué mejor que tomar la base bíblica de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 3? Dice claramente el texto: y después del fuego, un silencio apacible y delicado. Nosotros debemos entender lo siguiente. Nosotros debemos entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué Elías encuentra en ese silbido apacible la presencia de Dios, la voz de Dios? Y es aquí donde quiero que arranquemos con una pregunta que puede parecer sencilla, pero que toca una crisis más profunda que cualquier otra, y la estamos viviendo en nuestra generación. La pregunta es la siguiente: ¿por qué vivimos en una época con más acceso a la información y al mismo tiempo en una época más confundida en la historia de la raza humana? Si nosotros revisamos bien, nunca habíamos tenido tantos libros, tanta tecnología, tantas universidades, tantas plataformas de comunicación, y sin embargo, no habíamos experimentado niveles tan altos de ansiedad, agotamiento emocional, crisis de identidad, depresión, soledad y vacío existencial. Algo está ocurriendo, pero necesitamos saber qué es. Para poder entenderlo debemos regresar al monte Horeb. Debemos regresar a aquel hombre, Elías, aquel profeta de Dios. Debemos tener en cuenta que antes de analizar a Elías, debemos comprender el contexto de Israel, lo que Israel estaba viviendo en esa crisis espiritual profunda. Debemos entender que Acab, el peor gobernante de la historia de Israel, estaba en ejercicio. Estaba casado con Jezabel, aquella mujer enemiga de Dios, que no pertenecía al pueblo de Dios y que controlaba la agenda religiosa. Baal era su Dios y lo normalizó en Israel. La verdad había sido relativizada y entonces el daño espiritual ya se había hecho. La fe se había convertido en una costumbre superficial. La nación había perdido su centro. Y en medio de todo esto aparece un profeta, aquel Elías, aquel hombre de Dios que fue tan usado que hizo llover fuego del cielo. Entonces este hombre levanta, ojo aquí, este hombre levanta contra el sistema dominante una voz que dice: volved al Señor. Un hombre que ve caer, que hace caer fuego del cielo. Un hombre que presencia unos milagros más impresionantes de toda la escritura. Y paradójicamente, después de la victoria tan grande que tuvo contra los sacerdotes de Baal, aparece huyendo ante las amenazas de Jezabel. Cansado, aislado, desesperado. Ojo aquí, deseando morirse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de esta vida y de este pasaje? Nos quiere enseñar algo profundamente humano. El éxito externo no garantiza la paz interior. La verdadera batalla del ser humano no ocurre primero en la economía, tampoco en la política, tampoco en la cultura, tampoco en espacios externos. Ocurre en la mente.
en las emociones, en el espíritu. Y entonces Dios nos va a llevar a través de la vida de Elías a descubrir una generación que necesita desesperadamente comprender que la voz más importante de la vida suele perderse cuando el ruido se convierte en nuestra forma habitual de existir. ¿Y a qué ruido nos referimos? Pues nos estamos refiriendo a aquel ruido que son el de las emociones, el de la economía, el de la política, el de la sociedad. Ese ruido que nos impide oír la voz de Dios. Entonces, aquí vamos a hacer otra pregunta trascendental. ¿Qué es realmente ese ruido? ¿Por qué cuando hablamos de ruido, la mayor parte de personas pensamos en sonidos? Pero el ruido más peligroso no entra por los oídos, entra por la mente. Es aquí donde vamos a empezar a ver 3 o 4 puntos que nos van a permitir comprender todo este tema. Acompáñenme. ¿Por qué el ruido impide escuchar la voz de Dios? Ojo aquí. Aquí vamos a encontrar 4 estructuras. 1, la sobrecarga cognitiva. 2, la fragmentación de la identidad. 3, el deterioro del discernimiento. Y 4, la pérdida de la contemplación. ¿Y qué tiene que ver con este tema? Pues tiene que ver todo. Muchas veces estamos en el afán de la vida. Así como Marta, trabajada estás, cansada, fatigada, pero no tomamos tiempo para poder oír la voz de Dios. Algunos dicen, esta es la voz de Dios, otros no. La voz de Dios es relativa. No, esto, aquello, aparecen filosofías huecas y demás. Aparecen incluso argumentos científicos y epistemológicos que nos pondrían a dudar de la fe. Pero he aquí, nada va a reemplazar la comunión que tú y yo podamos tener con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios y con Jesucristo. Ojo aquí, nosotros debemos entender lo siguiente. Cuando Pablo escribe en Timoteo, dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y entonces comienza a describir a las personas. Y esas personas, con base en estas descripciones, pues nos dan literal el tipo de personas que en la actualidad viven o vivimos, para que nadie se ofenda. Características: amadoras de sí mismas. Carambas. Todos los días en eso. Ávaras, soberbias, ingratas, impetuosas, amadoras de los placeres más que de Dios. Y es que es tan impresionante que encontramos que incluso la gente va a las iglesias. Sí, está yendo a las iglesias. Pero ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay transformación? ¿Por qué no hay metanoia? ¿Por qué no se llega a ese punto en el cual la gente llega a ser transformada en su esencia? Por esto mismo. Porque tenemos incrustado en nuestro corazón, en nuestra mente, y normalizado este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque llegamos al siglo XXI. Somos supuestamente las élites de las sociedades, las élites del desarrollo y de la tecnología. Pues nosotros debemos tener algo importante que reflexionar. Nos estamos regresando a lo que Dios dijo que iba a suceder. O sea, que en la actualidad estamos cumpliendo los planes y propósitos que Dios ya había anunciado. Y dentro de todo esto, Dios también anunció que vendría el Mesías por segunda vez, pero antes tendrá que aparecerse el anticristo. Y entonces vendrá persecución. Y la gente no se entera de eso. Ahora, Pablo no estaba describiendo una iglesia tecnológica. Estaba describiendo una crisis antropológica. Ojo aquí. Estaban describiendo una crisis antropológica, o sea, lo que tiene que ver con el ser humano. Una crisis de la condición humana. Y es aquí donde nosotros debemos tener, que empieza a construirse o a comprenderse eso como aquel ruido. Hasta dónde nuestro ego,
hasta dónde nuestras ganas de ser reconocidos, nuestras ganas de figurar, nuestras ganas de ser aceptados, admirados y valorados, no nos está permitiendo poder entender lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, vamos a la sobrecarga cognitiva. Encontramos autores como Daniel Kahneman, premio Nobel, quien explicó que la atención humana es limitada. No podemos procesar infinitamente estímulos sin consecuencias. Nuestro cerebro recibe miles de estímulos diarios. Mensajes, videos, noticias, publicidad, opiniones, preocupaciones, en fin, etc. Y es tan impresionante que incluso hasta hoy lo vivimos. La gente se va desbocada por lo que le digan. Vota por este candidato, vota por el otro, el que ni sé qué, el que ni sé cuántas, metámosle oración a esto, aquello. ¿Debemos orar? Sí. ¿Debemos pedirle a Dios que Él muestre su voluntad? Sí. Pero lo que no podemos dejar es dejarnos llevar por emociones ni por manipulaciones. Nosotros debemos coger la palabra de Dios y a la luz de la palabra tomar nuestras determinaciones. Y ojo aquí, cuando aumenta la cantidad de información dentro de nuestro cerebro, disminuye la capacidad de reflexión profunda. Andrew Huberman afirma que la atención se ha convertido en el recurso más disputado en el siglo XXI. Por eso es que encontramos que hay influencers, hay incluso compañías que ofrecen hacerte una figura reconocida a través de las redes sociales. ¿Cómo se vuelven esos magos que captan la atención de las personas y demás? Ya no compiten por nuestro dinero, compiten por nuestra atención y donde nuestra atención termina yendo nuestra vida. Porque si tú le prestas atención a algo a alguien, pues inmediatamente por ahí va a generar recursos económicos, humanos, en fin, etc. Ahora vamos a ver la fragmentación de la identidad. Autores como Charles Taylor en A Secular Age explica que el hombre moderno ha perdido muchas de las estructuras que antes daban sentido a la existencia. Ahora la identidad se construye desde la apariencia, la aprobación, el éxito, la ideología. Nosotros debemos entender qué fue lo que hicieron las redes sociales. De hecho, los creadores de Facebook reconocieron ante un tribunal que ellos habían vuelto un sistema para volver a la gente adicta. ¿A qué? A estar consumiendo información y más. Y entonces encontramos redes como Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram. Y todo el mundo está publicando. Todo depende de la forma de pensar de la persona y de vivir. Hay unas que veo que solamente suben videos mostrando su rostro y maquillándose y mirando como si eso fuera lo realmente importante. Otros, por el contrario, se van a los extremos y muestran solamente información, 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 pero muchas veces esa información es errónea, las fake news, y así sucesivamente. Entonces la pregunta no es ¿quién me creó? La pregunta es ¿quién me valida? Eso es lo que están buscando en las redes sociales. Y entonces por un like, muchos influencers, youtubers, hasta perdieron la vida. ¿Todo por qué? Por ganar adeptos y me gusta. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Nos estamos volviendo dependientes de la tecnología y de que todo el mundo nos esté reconociendo y nos esté cepillando. Dios quiere quitar esa dependencia a esas máquinas, a esa tecnología y volvernos dependientes a Él o de Él. ¿Y en qué se diferencia la dependencia de Dios a la dependencia de las máquinas? La dependencia de Dios me hace libre. La dependencia de Dios me da paz. La dependencia de Dios me da claridad emocional, espiritual. Escúchese bien, intelectual. Entonces ya no estoy divagando. Si soy hombre o soy un terrier. Si soy hombre o quiero ser trans
o alguna de las más de 100 descripciones de género que hay. Entonces, Dios nos ayuda, nos hace bien. Pero entonces tú dirás de pronto, pero yo no quiero conocer de Dios. Ah, bueno, esa es tu determinación. Mira cómo estás. Y entonces, ¿por qué no has podido salir de tantas cosas? Mira, es que esto es científico. Y además, el problema, ¿sabe cuál es? Que la gente, al ver lo que pasó en el tiempo del oscurantismo, la manipulación de la iglesia como tal, cómo fue la persecución, la pacificación, la evangelización, la sangre y fuego de las culturas aborígenes, indoamericanas y nomás. Pues obviamente, ¿quién va a querer saber de un evangelio así? Impositivo, condenatorio, un evangelio que lo único que es aburridor y todo lo vuelve religiosidad. Es horrible. Nosotros debemos tener en cuenta que Dios no es religión. A mí cuando me hablaron acerca de Jesús, yo decía, no, esto es para viejas, religiosas. ¿Por qué? Porque también tenía el mismo concepto suyo. Pero cuando tuve el placer y el privilegio de conocer a Jesús y recibir la paz, el amor y todo lo que Jesús había comprado para mí a través de la cruz del Calvario, se volvió la mejor experiencia de mi vida. Ahora, vamos al deterioro del discernimiento. Autores como Neil Postman advierte que una sociedad puede, ojo, una sociedad puede entretenerse hasta perder la capacidad de pensar. Vamos un poquito al pasado. En los tiempos del generalísimo Franco, en España, la Guerra Civil de España, allá fue la creación de lo que es el fútbol, los mundiales de fútbol. Pusieron estos juegos precisamente para que la gente no pudiera discernir qué era lo que estaba pasando, para que la gente pudiera sobrevivir a semejante guerra tan cruda, tan fría, tan difícil. Pero usted dirá, no, pero los mayas, los aztecas, también jugaban a la pelota y demás. Sí, lo que pasa es que usted tiene que tener en cuenta cómo ha sido manipulado todo esto, que incluso confirman lo que este autor nos dice. Vamos un poco más atrás, al Coliseo Romano. ¿Utilizaron el Coliseo Romano para qué? Para manipular al pueblo. Y entonces el nivel de sadismo, sadomasoquismo y crueldad era altísimo. No les importaba ver cómo fieras destrozaban delante de ellos a cristianos que no tenían culpa alguna y los condenaban a muerte. Ver cómo aquellos gladiadores tenían que enfrentarse batalla cuerpo a cuerpo, derramando sangre, dolor, ver mutilaciones, cosas sádicas y sentirse alegres con eso. Ahora, en la actualidad, ¿qué encontramos? Las redes sociales. Controlan las redes. Mire lo que pasó en Venezuela. Tenían tan controlado el sistema que ni siquiera le permitían a la gente enterarse qué era lo que realmente estaba pasando. Entonces, mire, nosotros debemos despertarnos, porque si algo Dios genera en nosotros, es un pensamiento crítico, reflexivo, que va a traer neuroplasticidad y programación neurolingüística, que va a generar que nosotros, a nivel neurocientífico, generemos unas conexiones sinápticas, una estructuración nueva, poderosa y fuerte. Entonces, en vez de embrutecernos, nos vuelve sabios. Y te lo puedo decir claramente por qué, porque lo viví. Yo era un joven que me levantaba 9, 11 de la mañana, me iba a bañar 4 de la tarde y no hacía nada más. Cuando conocí al Señor, el Señor me empezó a transformar. Me ocurrió una cosa bien tremenda. Mire, personalmente detestaba leer y la lectura es el método más eficaz para generar neuroplasticidad, pero me pasó algo tan tremendo y tan profundo. Primero, la Biblia parecía un imán, no podía despegarme de ella. Entonces, ¿qué pasó?
Me llevaba literal la Biblia hasta el baño y no podía dejar de consumir la Biblia, no podía dejar de leer la Biblia. ¿Qué recibí? Paz, identidad. ¿Qué recibí? Tranquilidad. ¿Qué recibí? Ordenamiento. ¿Qué recibí? Una reestructuración. Ahora, a nivel neurocientífico, neuropsiquiatras, incluso como Marian Rojas y otras, dicen lo siguiente: la neuroplasticidad se genera a través de la lectura. ¿Y cuál es el tipo de lectura que más conviene leer? Pues la ficción. ¿Por qué? Porque pone a trabajar más nuestro cerebro. Ahora, la Biblia es el libro más rico en literatura, donde encontramos de todo tipo de géneros, incluyendo la ficción, a nivel literario, obviamente. Pero cuando empieza a describir todo el Apocalipsis, ¡wow! Tremendo. Entonces nos lleva a un punto tal que nos llevaría la teología a un círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico, y mire, le estoy explicando todo esto para que se dé cuenta todo el trasfondo de lo que Dios puede hacer a través de su palabra, que no es ni empírico, ni mucho menos falto de epistemología o de neurociencia o de medicina o de lo que usted quiera. Todas las ciencias abarcan ahí. Entonces, mire, cuando nos lleva un círculo hermenéutico, el círculo hermenéutico nos toma a nosotros con unas preconcepciones en el cual uno se acerca al libro y también me pasó lo que a usted le pasaba o le pasa. Me acerqué a la Biblia y no la entendía. Y entonces uno me decía, no, qué aburrido esta vaina. No. Entonces uno llega con juicios, prejuicios y preconceptos. Y entonces empieza una lectura tensionante donde la palabra de Dios empieza a confrontarnos a nosotros, empieza a confrontar nuestra forma de vivir, empieza a confrontar nuestra forma de pensar y más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a romper las estructuras y nos lleva a un punto tal que empieza a generar algo que en educación se llama constructivismo. El constructivismo es construir nuevo conocimiento. ¿A través de qué? A través precisamente de el viejo conocimiento. Entonces nosotros debemos entender que Dios está con nosotros y que Dios empieza a romper todas esas viejas estructuras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios mismo está generando lo que no pudieron hacer psicólogos, psiquiatras, lo que no pudieron hacer médicos, lo que no pudo hacer medicina ni nada por el estilo. ¿A cuántos he visto tomando Escitalopram, Alprazolam y demás y no pueden salir de las grandes crisis de ansiedad, de depresión y demás? Entonces, ¿qué pasa? Mire cómo la cristomicina empieza a hacer efecto dentro del torrente sanguíneo del ser humano. Pero en el torrente sanguíneo, ¿cómo así? Yo no me tomo eso. Cuando tú lees la palabra de Dios y la empiezas a aplicar, te estás tomando la cristomicina y empieza a obrar desde el espíritu, tocando todo tu ser. Y entonces empieza a cambiarnos. Entonces, mire cómo es. Vivimos reaccionando, comentando, compartiendo, opinando, pero a la vez reflexionamos menos. ¿Por qué? Porque, escúchese bien, mire, mire de lo que estoy tocando. Mire, entre más leemos la palabra de Dios, Dios empieza a activar los lóbulos de nuestro cerebro, sobre todo el prefrontal. Escuche bien, cuando activa el prefrontal, va a activar el lóbulo más importante de nuestro cerebro, haciendo que nos redefinamos y nos reconfiguremos en una nueva persona. Por eso la Biblia dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Nos empieza a renovar en el espíritu de nuestra mente, nos cambia nuestra forma de pensar. Por eso la Escritura dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y no os conforméis a este mundo. Tercero, el Señor empieza a mudarnos, nos lleva a la metanoia, o sea, la transformación, el arrepentimiento, la transformación de la persona como tal, arrepentimiento de las malas obras que habíamos hecho y empieza a configurar un nuevo ser en nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Llega el Señor, dice a través del apóstol Pablo, hijitos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y nos dice que debemos alcanzar la altura del varón perfecto, que es Jesucristo. Ahora,
Cuando nos acercamos a las redes y estamos scrolleando, estamos apagando nuestro prefrontal. Por lo tanto, perdemos la capacidad de pensar, de reflexionar y nos volvemos tontos. En cambio, cuando me acerco a la palabra de Dios, me estimula, me empieza a generar, es como, prácticamente sería como un Viagra mental. Usted se toma eso y la mente empieza a trabajar y saca a la gente de cualquier tipo, aún incluso de discapacidad. Vamos a ver, la pérdida de la contemplación, que dicho de otra manera sería la capacidad de reflexión que tenemos. Autores como Thomas Merton escribió algo extraordinario. Decía que la contemplación es la capacidad de percibir la realidad con profundidad, pero una sociedad permanentemente distraída pierde la capacidad de contemplar. Por eso es que vemos en la actualidad que la gente, por más que se le habla, por más que se le indica, por más que se le demuestra, no quiere pensar. Y entonces vemos los peores errores que finalmente se ven en descalabros sociales y demás. Una sociedad que no contempla termina viviendo superficialmente. En cambio, mira lo que le dijo el Señor a Josué en 1:8. Josué 1:8 le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que reflexiones estas palabras de este libro de la ley y las pongas por obra. Ojo, para que las pongas por obra. Esto es tremendo. Y entonces dice, para que reflexiones y las pongas por obra. Entonces harás prosperar tu camino. Y entonces encontramos que dentro de la integración neuroteológica, encontramos autores como Andrew Newberg. Ha mostrado que la práctica o las prácticas contemplativas profundas producen cambios observables en áreas cerebrales relacionadas con atención, regulación emocional, empatía, autoconciencia. Estas áreas que prácticamente en la actualidad se están perdiendo, porque la gente no logra volver a retomar esto. Cuando nosotros hablamos de rehabilitación, llevamos a la gente a retomar la lectura, llevamos a la gente a retomar el pensamiento crítico reflexivo y el cerebro empieza a despertarse y empieza a regular e incluso empieza a generar regeneración neuronal. Antes, en el 2009, cuando me especialicé en rehabilitación, en inclusión, esto era impensable. Y Dios me fue llevando a demostrarme, a decirme, ven, Iván, es todo lo contrario a lo que están afirmando. Y te voy a enseñar cómo los hice. Y créame que a raíz de eso sale la metodología titulada o denominada el método Torres, donde se combinan metodologías médicas, o mejor dicho, la parte médica y la parte educativa para poder rehabilitar a la gente. Y estamos teniendo unos resultados impactantes en corto tiempo. Gracias a Dios y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos entender lo siguiente. Tiene que haber una transición, pero esa transición solo se va a poder lograr. ¿Cómo? Cuando nosotros empezamos a oír la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios. Porque hay una cosa que debemos tener en cuenta. Desde el principio Dios ha tratado de hablar. ¿Y cuántas veces le hemos roto el corazón al no querer escucharlo? Y si no me quiere creer, le invito a que estudie el libro de Oseas. Como Dios, con tono desgarrador, le habla a su pueblo y lo reprocha y lo exhorta y le dice que su pueblo se ha portado como una ramera que se va con el mejor postor. Entonces, mire cómo es esto de tremendo. Continuemos. Mire, el segundo punto. ¿Cómo discernir la voz de Dios en medio del caos? En este momento estamos en un caos tremendo. En este momento estamos en una situación bien compleja, bien difícil.
Y encontramos que la base estructural es Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Qué dice este pasaje? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces debemos entender qué estamos escuchando. En la actualidad hay mucho manipulador. Ojo aquí, cuando el Señor dice, mis ovejas, está dándonos características a todos los que oímos la palabra de Dios y la aplicamos. Nos está dando identidad, una identidad que se ha perdido, que la gente no quiere entender. Y entonces dice, no, yo soy terians, yo soy trans, yo soy, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Que uno decía, hombre, no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo. No podemos decir que no, cuando la realidad es que sí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos da esa afirmación, nos está dando coherencia, paz interior, sabiduría y transformación. Nos está dando un norte. Ojo, aquí también aparecen los 4 puntos importantes. El primer punto, la coherencia, ya encontramos una brújula. La voz de Dios nunca contradice su carácter ni su palabra. Segundo, paz interior. No toda emoción viene de Dios, pero Dios no gobierna por confusión. Tercero, sabiduría. La voz de Dios produce comprensión, dirección y propósito. Mire lo que acabamos de hablar. Lo que acabamos de hablar, nos metimos a la neurociencia, a la neuroteología, a la neuropedagogía, a la parte médica, a la reprogramación neurolingüística. Si eso no es ciencia, si eso no es epistemología, y si eso no es hablar de las cosas racionales, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un Dios que trasciende todo, trasciende leyes naturales, sobrenaturales, trasciende la física, la metafísica, trasciende, ojo aquí, lo espiritual, trasciende todas las 5 dimensiones del ser humano, que ya las hemos mencionado y no las voy a volver a mencionar. Entonces, mire, el mismo Dios no es un Dios como lo quieren pintar muchos, un bobazo que se murió ahí en una cruz por culpa de otros, lo cogieron de chivo expiatorio y ya, no. Un Dios que nos hizo el cielo, hizo la tierra, hizo los ángeles, hizo los demonios, hizo los animales, hizo al hombre. Si nosotros saliéramos de semejante ignorancia y atrevimiento y nos dedicásemos a estudiar a profundidad la palabra de Dios, nos daríamos cuenta cuán equivocada ha estado la humanidad, cuánta tergiversación y cuánta manipulación. Hablar de indulgencias. ¿Acaso Dios está pidiendo indulgencias? Que no, que me voy a la cocha de rodillas. ¿Acaso Dios te está pidiendo eso? Que no, que le voy a dar casa, finca, carro, beca. ¿Acaso Dios te está pidiendo o prometiendo eso? ¿Por qué tanta ignorancia? Cuando Dios dice, el que se jacte, escuche bien, Dios mismo está dando la orden y está diciendo, Él mismo está respaldando esta tesis. Y está diciendo, jáctese, el que quiera jactarse, jáctese de conocerme y entenderme, dice Jehová. Y eso lo dice, creo que en el libro de Proverbios, un libro sapiensal, escrito nada más y nada menos por aquel hijo del rey David, aquel Salomón, el hombre más sabio que existió en su época. Entonces, mire, y esa sabiduría venía de parte de Dios. Y Dios está diciendo, ¿quieres hablar de mí? ¿Quieres jactarte de que me conoces? Hazlo, ven, conóceme. Y entonces te haré como mi boca. Porque si no, salimos, como les he dicho, como Fray Ezequiel Moreno en la época de la Guerra de los 1000 días, que decía, matar a un liberales no es pecado. Y la Biblia me dice, no matarás. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A Fray Ezequiel Moreno? Un activista religioso
político o la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20. Entonces mire cómo es todo esto. Por eso es que el Señor nos habla. Ahora, escuche bien. En este pasaje bíblico dice Jesús claramente, mis ovejas oyen, hemos perdido, y está comprobado a nivel médico, neurocientífico y demás, hasta neuropsicológico. Hemos perdido la capacidad de tener una escucha activa. Ahora, vamos a la parte lingüística, la parte de la comunicación, la estructura de la comunicación. ¿Cómo voy a poder entender lo que me están preguntando si no escucho, si no oigo atentamente lo que me están diciendo? Por eso es que muchas veces la gente no puede concretar, no puede llegar al punto. ¿Por qué? Porque no está entendiendo. Los procesos cognitivos no se están dando. ¿Por qué? Porque no se está teniendo una escucha activa. Entonces, mire cómo es todo esto. Porque vivimos en una época de un afán y todo tiene que ser ya, 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 ya. Escuche bien lo que nos dijo Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué nos quiso decir? Que nos llevaría a discernir. Eso significa procesos cognitivos de codificación, que abarcan la parte lingüística y neurocientífica y neuropsicológica, que nos llevan a identificar, distinguir y evaluar. Todo esto nos indica científicamente y médicamente, académicamente, que se reuniría en un solo concepto que sería neuropedagogía. Nos llevaría a entender de que Dios antes nos hace inteligentes. Él mismo nos reconfigura, Él mismo nos transforma y Él mismo nos cambia. Entonces, ¿dónde sale el cuento que leer la Biblia nos vuelve locos? Que era el cuento antiguo para que la gente no se acercara a la Biblia. Entonces, ¿por qué me salen con el cuento de que conocer de Dios o hablar de religión tiene que ser algo tonto o de gente desocupada? No conozco a alguien que Dios haya transformado que sea desocupado. Para nada. Lo saca de la desocupación, lo vuelve demasiado inteligente. Hasta el mismo Albert Einstein, físico, que no era un bobo, salió con un concepto tremendo, una frase tremendísima, y que es verdad. Y está demostrado. Dijo lo siguiente: lo primero, porque hay dos cosas que dijo que están demostradas. Primero, dijo lo siguiente: no hay nada más estúpido que pensar que si sigo haciendo las mismas cosas voy a tener resultados diferentes. Una. Y dos, dijo, el hombre solamente es grande cuando está de rodillas delante de Dios. Una mente maestra como esa se arrodillaba delante de Dios. Ahora, escuche bien. Lo primero que dijo Einstein lo corrobora aún incluso el filósofo Descartes. Dijo, pienso y luego existo. Ahora la gente existe y luego piensa. Por eso es que vemos tantos descalabros. Entonces, nosotros debemos entender todo esto. Miren, escúcheme. Ahora, en cuanto a la coherencia, Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, afirmaba que toda verdad auténtica encuentra su origen último en Dios. Por eso la voz de Dios jamás contradice su carácter, su verdad, su amor, su justicia. Por eso eso de que matar al fulano o al sultano no es pecado, no, qué pena. Dios no es así. Y era un cura el que lo dijo. Entonces, por eso es que les digo, no tenemos que ser, Dios no me dice en su escritura que yo tenga que ser bobo, ni nada por el estilo. Entonces, miren cómo es esto. Ahora, la paz interior. Autores como Dallas
Willard, en su obra Learning Good, explica que la dirección divina suele venir acompañada por una profunda convicción interior. Mire que el Señor va quitando esa ausencia en nuestro ser. Va quitando esa soledad. Va quitando esas indecisiones e incoherencias en nosotros y nos van dando certeza, propósito, dirección. Nos lleva a esforzarnos. Y ojo acá, nos lleva a la sabiduría. El concepto fascinante que incluso Aristóteles diferenciaba entre información y sabiduría. Y Dios nos habla acerca de la sabiduría y nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría interpreta correctamente la realidad. Por eso Salomón pidió sabiduría. Porque aprende a discernir correctamente y a vivir correctamente. Ahora escuche bien, Aristóteles, por favor. Aristóteles, filósofo de filósofos. O sea, fue de los grandes. Incluso desarrolló un método para encontrar la verdad, la mayéutica. Es llegar a la verdad a través de las preguntas. O sea, no era bobo. Y mire todo lo que trae la palabra de Dios. O sea, aquí no vamos a hablar acerca de que sí, qué bonito, qué lindo, pero esto no da nada. Por eso es importante que entre tantas voces, la verdadera voz de Dios, la podamos reconocer y saber oír su voz, que es lo que nos quiere decir. Y esto nos va a llevar a la transformación, que sería el centro del Evangelio. La voz de Dios nunca tuvo como propósito solamente informar. Su propósito siempre ha sido transformar. ¿Dónde lo encontramos? Romanos capítulo 12. Nos habla de la renovación de la mente. Y aquí aparece una convergencia extraordinaria. Autores como Norman Dioche demuestran que el cerebro posee neuroplasticidad. Lo que pensamos repetidamente transforma nuestra estructura mental. Lo que contemplamos nos transforma. Lo que practicamos nos transforma. Pero la escritura va más allá. Porque no habla solamente de modificar circuitos neuronales. Habla de restaurar el ser humano íntegramente. Entonces mire cómo es esto de tremendo. Y entonces, todo esto nos llevaría a otra pregunta más tenaz. ¿Qué ocurre cuando una persona escucha verdaderamente la voz de Dios? Y aquí vamos a este tercer y último punto. Descubriendo herramientas bíblicas y científicas para restaurar tu mente, emoción y espíritu. Experimentando un encuentro real con Jesucristo, la palabra viva. Y encontramos 4 puntos. Primero, fundamento bíblico. Segundo, principios científicos. Tercero, restauración integral. Cuarto, transformación profunda. Nosotros debemos entender que, escuche bien, en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos habla acerca de la que la verdad renueva nuestra mente, aliena nuestro corazón y fortalece nuestro espíritu. Los principios científicos nos van a llegar a comprender cómo funciona nuestro cerebro, nuestras emociones o sistema límbico y nuestros pensamientos para transformarlos, generando una restauración integral que nos lleva a conocer que estas herramientas prácticas nos ayudan para sanar heridas, romper patrones y restablecer nuestra identidad en Cristo. Porque es que la gente anda en tantas depresiones, tantas ansiedades, trastornos de ansiedad y demás. ¿Por qué? Porque en el hombre no está la solución, ni en lo que hace el hombre. La solución está en conectarnos con nuestro Creador.
finalmente nos lleva a una transformación profunda. Una metanoia, la metanoia va más allá del arrepentimiento, va a un cambio, una transformación que produce una reconstrucción, ojo, una reconstrucción ontológica del ser humano, de adentro hacia afuera. Por eso Jesús dijo, yo limpio de adentro hacia afuera. Es que nosotros debemos entender eso. No se trata de hacer más, se trata de ser transformado. No se trata de asistir a una iglesia solamente. Se trata de tener un encuentro con Jesucristo. No se trata de leer la palabra de Dios y repetirla como loro viejo. Es hacerla viva y eficaz en nuestras vidas. Entonces, mire todo el fundamento científico, médico, neuroteológico, neuropedagógico, neurocientífico, lingüístico, epistemológico que le he dado durante toda esta conferencia. Usted tiene que entender, yo tengo que entender, que solamente un encuentro con Jesús nos va a transformar. Por eso no estoy de acuerdo que las congregaciones, las iglesias deben ser una puerta al cielo. No estoy de acuerdo de que se hable de política. No estoy de acuerdo de que se hable del sueño americano, de que Dios te va a dar un sueño americano. No estoy de acuerdo con la doctrina de la prosperidad y demás. No estoy de acuerdo. Porque son falsas doctrinas, porque tergiversan a la gente y porque sacan al pueblo de Dios de la verdadera esencia. Ahora, eso significa que usted no pueda pensar en quién o por quién quiere usted votar. Eso es parte de su libre albedrío. Revise usted, mire usted, pero póngalo a la luz de la palabra. Ahora, mire, con base a lo que les acabo de decir, ¿es malo prosperar económicamente? Para nada. La primera bendición que Dios le dio a Abraham fue económica, lo bendijo hasta que sobre y abunde. Pero lo que sí te estoy diciendo, sí te estoy recalcando, es que si tú y yo no tenemos un encuentro con Jesucristo, si tú y yo nos vamos a congregarnos a buscar a Jesús, el Hijo de Dios, nos fregamos. Porque el Hijo de Dios nos va a transformar todo. No solamente espiritualmente, cognitivamente, nos va a transformar moralmente, nos va a cambiar completamente. Entonces la pregunta es, ¿dónde, o mejor dicho, a dónde estás yendo a congregarte? ¿Te están permitiendo tener un encuentro con Jesús? ¿O es con el pastor? ¿O es con el ministerio? ¿O con las chicas de alabanza? ¿O con las profetas? ¿O los profetas? Debemos hablar así de claro. Y de ese encuentro con Jesús encontramos un autor contemporáneo durísimo, Viktor Frankl. Descubrió que el ser humano puede soportar enormes niveles de sufrimiento cuando encuentra significado. La gran pregunta es, ¿dónde encontramos ese significado? Para el cristianismo, el significado no es una idea, es una persona, Jesucristo. Si es en cuanto a la renovación, escuche, de la mente, Pablo habla de una mente renovada. Pero por favor, ¿quién era Pablo? Políglota, tenía la ciudadanía romana, venía de familia pudiente, discípulo de Gamaliel. O sea, no era cualquiera, ese tipo había estudiado. Oh, aquí. Es que por favor, en serio. Muchas veces hasta los grupos de WhatsApp de las iglesias ya se volvieron fue partidistas políticos. ¡Qué aburridor, hombre! Volvámonos a Jesús. No habla de una mente llena de información. Pablo no dice, de hecho dice, todo lo que sé y lo que tengo lo tomo por basura.
Y muchos religiosamente lo toman a mal. Y entonces dicen, no hay que estudiar. Ay, por favor, ¿en serio? ¿En serio? Entonces, ¿qué? Si no estudias, entonces, ¿qué? En el momento que estés pastoreando, dirigiendo una grey de Dios, ¿cómo los vas a dirigir? Jesucristo, mejor dicho, Dios en su palabra prometió en Jeremías y dijo, les daré pastores conforme a mi corazón, pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Por favor, yo he visto unos que en serio, ¡qué brutos! Es que no se puede ser más bruto, en serio. Pero uno dice, por favor, ¿qué pasa? Y la respuesta, no se están preparando, porque piensan que todo es, ay, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. No, señora, así no es. Y piensan que tienen la profunda revelación porque abrieron un pasaje bíblico y entonces dicen, yo pienso, yo creo que está diciendo esto. No, eso se llama una relectura o lectura comunitaria. Eso no tiene nada, escuche bien, se lo recalco, nada de epistemología, nada de fundamento científico. Entonces no me vengan a salir con vainas, que ya me tocó para alguien que ha escrito libros y demás, docente universitario, que me decía que en cuanto a Sodoma y Gomorra no se hablaba del homosexualismo. Le dije, por favor, o sea, tampoco hay que ser tan caído de zarzo para no darse cuenta que está equivocado. Entonces, préstele atención. Debemos tener fundamento. Y si no me cree, por favor, lea la Biblia. De tapa a tapa. Y donde usted encuentre el versículo, el capítulo y la perícopa donde Jesús me diga, tienen que ser mensos, ingenuos, vea, le pago lo que quiera. El Señor dijo, sed mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Por eso encuentro a un Cristo que es demasiado inteligente. Entonces Pablo nos habla de una mente transformada. Pero ojo, escuche bien. Miren lo que nos dice la doctrina de la prosperidad. Tienes que estar podrido en plata para saber de que Dios está contigo. Mentiras. Dios dice en su palabra, en primera de Juan, si no estoy mal, o segunda de Juan, bueno, hasta tercera de Juan, que dice, amado, quiero que seas prosperado en todo y tengas buena salud, así como prospera tu alma. Entonces lo primero que tienes que dejarte prosperar es tu alma. ¿A cuántos que conozco que hasta predican y tienen una fama de vividores y de ladrones y demás? Y tienen esas iglesias a reventar. Y tienen una fama terrible cuando la Biblia dice, es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Ellos no se dejaron prosperar el alma, pero la decisión la tomaron ellos. ¿Es culpa de Dios que ellos hayan tomado esa determinación? Para nada. Es culpa del corazón de ellos que tienen el amor por el dinero antes que por las almas. Entonces mire cómo es esto de tremendo. Entonces Pablo nos habla de una teología, una neurociencia, una psicología. La atención cambia hábitos, los hábitos cambian pensamientos. ¿Pero qué nos está quitando la atención? Pues es sencillo, la adicción al celular y a las pantallas. El niño desde que nace, el prefrontal se siente atraído por lo que genera luz, movimiento y sonido. Y eso es lo que genera el celular. Hace poco tuve una conversación con unas personas, muchas de ellas muy básicas. Una persona empezó a hablar cosas científicas, académicas y demás. Le dije, hola, qué bueno, le dije. Qué bueno escuchar esto por primera vez que vino. Le dije, muy bien, fulanita, te felicito. Estás muy bien. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque miren, es tremendo. ¿La gente de qué le habla a usted? Del último corte de cabello. Que si se va a aplicar botox. Que si se va a hacer poner pechos, nalgas.
que métase al gimnasio y verá cómo para el mundo. O sea, ¿qué nos está pasando? Y entonces, a través de Elías, nos habla acerca de la restauración emocional. Este hombre, después de confrontar a los 400 sacerdotes, 400 y pedazos sacerdotes de Baal, entra en una depresión y entra en una cueva y le dice al Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Sal de la cueva. Le dije, no, le dice, no, yo no soy mejor que mis padres, mátame. Entendamos todo esto. Y Dios le diría, pero Elías, te acabo de hacer que llueva fuego del cielo a tu palabra. Y ahora estás huyendo de una mujer. Pero ¿quién era Jezabel? Esa vieja era una loca. Esa vieja, mejor dicho, sierva de Baal. Esa lo que decía lo hacía. Y le mandó a decir que le iba a cortar la cabeza. El tipo estaba desesperado. Entonces, mire cómo es esto. Mire cómo Dios nos lleva a este punto. Dios no te quiere ver en una cueva como lo encontró a Elías. Y te dice, ¿qué haces ahí? Señor, pero es que tengo miedo, las deudas, tengo miedo. Es que mi familia, es que mi salud. Y Dios dice, ¿qué haces ahí? Ven, escucha mi voz. Déjame transformarte. Déjame generar en ti neuroplasticidad. Y verás cómo las cosas van pasando y tú vas a salir victorioso, victorioso. Entonces mire todo lo que está generando. Esto es poderoso. Y es ahí donde nosotros debemos entender. Dios nos está diciendo, estoy aquí para transformarte. ¿Te quieres dejar transformar? Si te quieres dejar transformar, van a ocurrir incluso sanidades, milagros. Van a ocurrir, ¿qué? Transformaciones. Te llevaré a la metanoia. Va a ocurrir, ¿qué? Que pueda ser renovado. Entonces, ante la depresión que Elías estaba viviendo, el Señor manda a un ángel que le da de comer y beber. Le dice, come y bebe, Elías, porque el camino que te espera es largo. O sea, como diciéndole, no pienses en la muerte, hermano, que todavía te falta. Y entonces, Elías sale de aquella cueva. Y entonces, volvemos a Loret. Dios no habló en el viento. Dios no habló en el terremoto, porque muchas veces estamos esperando eso, ¿no? Las cosas sobrenaturales, grandes, inmensas, algo que se haga sentir poderosamente, ¿no es cierto? Dios no habló en el fuego. Dios le habló en el silbo apacible y delicado, en algo así. Mire, ¿sí ve? Otra vez. ¿Sí ve? Voy a hacer un poquito más fuerte. Y entonces Dios habla en ese silbido suave, calmado. ¿Por qué lo hizo? Porque quizás la transformación más profunda nunca ocurre por imposición. Ocurre por encuentro. Ahora la pregunta con la que finalizamos es, ¿estamos teniendo un encuentro con Dios? ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos sensibles a su fluir? Porque mira, Pablo nos describió una humanidad enamorada de sí mismo. Y dígame si no es de tiempo, hombre, si no se ve eso. Yo estoy cansado de verlo. Encontramos una neurociencia que describe a la humanidad como hiperestimulada. Todas las redes sociales y demás. Encontramos a una psicología que describe a la humanidad fragmentada. Pues ahora ya no saben si son hombres o animales o qué carajos, pero no saben.
Encontramos que la sociología describe a la humanidad cansada. La medicina describe a la humanidad estresada. Pero la escritura describe algo todavía más profundo. Una humanidad que ha perdido la capacidad de escuchar a Dios. Y tal vez la pregunta más importante de toda esta predicación es, ¿está Dios hablando? ¿Tú qué crees? Por eso te invito, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de que nos haga sensibles a su voz. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.